como que tú cometas el error, porque Él quiere que tú lo cometas. Claro, claro. Porque son decisiones que tú tomas. Mira, Primera de Juan capítulo 4, espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ahí están los espíritus. O sea, son personas. Muchos falsos profetas. Exacto, o sea, es una A los opinión. endemoniados que yo le decía, espíritu inmundo, tú viniste Pero, cuando Jesucristo vino en carne o en espíritu. El que Espérate, te, porque hay un en versículo. mi iglesia sí hay un decía, hay versículo, espíritu, hay un Es una versículo. posición que tú asumes. una el que te posición confunde tú te lleva a cometer un error realmente. Espérate, porque hay un O sea, versículo. que van de la mano. Hay un versículo Claro, en van de la mano. Apocalipsis. Dice que la Biblia se estudia. No, pero es que yo Analfabeto, yo no neófito. estoy interpretando, yo estoy diciendo lo que Que dice la interpretando es Biblia. que neófito. No, váyase de ahí. Tú te cogiste eso para ti, porque yo estoy, No, yo yo sé, estoy yo sé, diciendo yo que por relajado. eso, si tú traiste ese texto, Viene con tu risito de mariquita. No, le estoy diciendo lo que dice la Biblia, tal y como lo dice Sí, la ¿por Biblia. qué el que se siente- Eso hace daño. Exactamente. Y yo en lo que tengo aquí he confirmado de que un exceso de verdad tiende a generar mentiras. un exceso de verdad. Un exceso de verdad tiende a generar mentiras. Yo tengo un Está duro amigo. eso. Sí. Yo tengo un amigo Explícalo, que explícalo. leyó. No, si lo explico lo daño. No, pues ya yo le iba a contar. Óyeme. Si tú te haces millonario con toda esa cosa así, la iglesia se cae. ¿Cómo así? Si tú te, o sea, la iglesia que tú asistías que te predicaba esto, si tú te haces millonario con todo lo que tú haces aquí, No, el propósito divino. el propósito es algo que te estoy No, que diciendo. ya hay muchos que entienden que el propósito divino, no de parte de los líderes de allá, pero ya hay mucha gente de allá que entiende. Porque la gente te está siguiendo Sí. los mensajes. ¿Estás entendiendo? Cuando yo digo la iglesia se cae, es cómo traen la iglesia aquí. Sí. Porque tú haces un paradigma aquí. ¿Cómo? Velo Amén. profetizando. Vato. Estamos ready. Oh, hace rato. Estamos grabando, Francis. Esto de en relajo. En el día de hoy, síguenos en Insta. Eres tú, eres No, tú. no, tú eres que estás de principal. Señores, tenemos Claro. un mirroring con los seguidores. Acá es que eres tú que deberías estar aquí. Zona colonial. ¿Verdad? Si Ya no te ustedes quiero, saben. para No, no, ya. Voy a meter un Señores, saco de patilla pronto para tendremos un meeting en la zona colonial. Estaremos compartiendo con todos nuestros seguidores. Saco de Estaremos patilla, regalando saco de poloche y par de prendas de estas de Dejen el Relajo. No se lo pierdan. Pronto el iluminado está dando la fecha porque eso es a cotilla de él. Va la palabra profética ya. Claro. Él va a ministrar Amén, allá. amén. El iluminado y veló van ahí a ministrar a las almas ese día. Señores, fruto a lo acontecido con la iglesia donde yo asistía, me llegó a la mente hablar sobre qué son los espíritus de confusión y el espíritu de error, del que tanto se habla en las iglesias pentecostales. Ojo, Esos eran los textos que yo iba. los temas que nosotros tratamos aquí no es ni por una iglesia en específica ni por otra. Este tema me llegó, lógicamente, porque era esa iglesia a la que yo asistía, pero en todas las iglesias que yo he ido que son evangélicas, me han hablado del espíritu de error y el espíritu de confusión. Una vez me hablaron hasta de un espíritu racing. Calibrando y de todo. Sí, un espíritu racing. Un tipo se mató en un motor. Es un espíritu racing que él tenía. Real. Entonces, veloz, espíritu de confusión y espíritu de error. Identifíqueme esos dos espíritus que dijo el apóstol Un Pablo. demonio de Romano. accidente. Demonio de accidente también se ha hablado de eso. Vamos a identificar los espíritus. Hoy, a los cristianos, vamos a ayudarlos a que cuando en su casa, en su iglesia, le hablan de los espíritus, vamos a ayudarlo a escudriñar con el tal apologeta veloz. ¿Quién dijo que él está la apologeta? ¿Tú sabes? El Que tal tú lo escuchaste en el video. Despectivamente. Es que espíritu de confusión y espíritu de error hay que contextualizar, porque, por ejemplo, el rey Saúl tenía unos espíritus que lo atormentaban y él vivía confundido, estableciendo órdenes sin esperar al profeta Samuel. Eso es un espíritu de confusión. Un espíritu de error es un espíritu que alguien pueda interpretar mal la Biblia de algo que esté bastante claro en la Biblia. O sea, pero un espíritu de error es como un decir. Tú tienes un espíritu de error porque tú estás incurriendo en un error. ¿Tú sabes Si qué? a eso vamos, decir. mucha gente tiene espíritu de error porque viven cometiendo errores. Es decir, que
Que por cierto, si a eso nos vamos entonces, la mayoría de pecados errados, de errar, que comete el ser humano, es por culpa de un espíritu, Es que no es por eso- responsabilidad. Yo diría, No. yo Si es un diría- decir, tú te vas para el infierno, es un decir. no, es que yo diría que el tú cometer un error no necesariamente tiene que atribuírselo a un espíritu, porque nosotros somos humanos y errar es de humanos. O sea, nosotros vivimos de errores todo el tiempo. ¿Tú me estás entendiendo? Hasta en la ciencia funciona eso. En la ciencia tú vienes, haces un experimento y tú vienes cometiendo error hasta que tú llegas a la perfección del experimento y el asunto se da. Realmente yo no lo veo así. Yo lo veo de una manera muy distinta, muy Y diferente. si nos vamos al asunto del misticismo, el demonio de confusión se llama Belfegor, según la demonología. Hay un nombre bacano. Y Belfegor. si nos vamos a eso, supuestamente, yo no lo confirmo, Salomón encerró uno de esos príncipes del infierno. O sea que Belfegor no puede andar por ahí de que confundiendo gente. Me De los estoy, estos cuentos de Pokémon. me estoy yendo fuera de la Biblia para que no vayan a decir que estoy No, desde bíblicamente. tu posición. Claro. Desde tu posición, está bien. Pero es que espíritu de error no se refiere a que hay un espíritu. Ah. Porque una cosa es En la Biblia espíritu. se habla de eso, de que es un espíritu. Sí, pero hay una parte Literal. en la que, vuelvo y te repito, el rey Saúl estaba siendo atormentado y cometía muchas cosas porque estaba confundido. Era un espíritu que lo turbaba. Eso lo dice la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento, cuando te dice espíritu de error, no te habla específicamente de que hay un demonio que te está haciendo a ti como que tú cometas el error. Porque él quiere que tú lo cometas. Claro. Porque son decisiones que tú tomas. Mira, primera de Juan capítulo 4. Espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ahí están los espíritus. O sea, son personas. Muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿A qué se está refiriendo el texto? A nosotros. como No es a los espíritus, de que con un espíritu que te está... el espíritu de nosotros. Se está refiriendo con una terminología hebrea a la persona, La persona, que en su claro. espíritu, en su ser, Claro. o sea, en la totalidad de su ser dice, a ver, yo aunque por más que tú me expliques tal o cual cosa, a mí me Mira, da y la cuando gana yo de era decir- retar a la gente que yo le decía, tú viniste carne o un espíritu, entonces... Porque en exacto, o sea, es una Apocalipsis- A lo opinión. endemoniado, que yo le decía, Espíritu inmundo, tú viniste Pero, cuando Jesucristo vino en carne o en espíritu. El que te Espérate, porque hay un en mi versículo. iglesia sí hay un decía, hay versículo, espíritu, hay un Es una versículo. posición que tú asumes. una El que te posición confunde tú asumes. te lleva a cometer un error realmente. Espérate, porque hay un O sea, versículo. que van de la hay mano. un versículo Claro, en van de la mano. Apocalipsis, que dice que en los últimos tiempos Dios le va a enviar un espíritu de error para que crean la mentira. Sí, también eso es un hebraísmo. Eso no es de que hay un espíritu que te está topando porque los No, o espíritus- sea, yo lo estoy diciendo los tal y espíritus- como lo dice la Biblia. Ok, sí, que pero- Dios le enviará Por eso la a Biblia, esa persona. por eso la Biblia se estudia. Y eso No, es literal. claro. Cuando Ve acá, tú me estás ofendiendo porque yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿eh? Pero este pana. Pero yo te- Dice que la Biblia se estudia. No, pero es que yo Analfabeto, yo neófito. estoy interpretando, yo estoy diciendo lo que Que dice la interpretando Biblia. de qué neófito, No, váyase de ahí. Tú te cogiste eso para ti, porque yo estoy, No, yo yo sé, estoy yo sé, diciendo yo que por relajado. eso, si tú Contenido. traiste ese Viene texto, con tu risito de mariquita. No, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Tal y como lo dice Sí, la ¿Por Biblia. qué el que se Si sienta tú ahí traes- siempre tiene risito Sí, y ¿verdad? gallito, vaina? Porque era Rubén. Y se llama Rubén. no te sientas Se llama atacado. Rubén también. Imagínate, Anda la es una miércoles. herencia. Y Dale, Rubén dale, Darío, dale. los dos se llaman. Si tú Es traiste verdad. ese texto y yo te digo que por eso se estudia la Biblia, es porque tú lo No, estudias, sí, porque si claro. no tú no traes ese texto. Ujú. No como invitados que vienen aquí y te preguntan algo de la Biblia y cuando tú se la quieres leer se ponen nerviosos y gaguean. El dedo de tu llave porque va a Colombia ahora. Entonces, cuando te está hablando en ese hebraísmo de que se envía un espíritu de estupor, es como que el mundo se confunde y hay una ceguera por una condición que toma un grupo de personas en esa elección que toma. Por ejemplo, se le está diciendo al pueblo de Israel y Dios le manda espíritu de estupor, pero es al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen un sistema religioso Claro. que ellos no te aceptan al Mesías, que es Yahshua. O sea, ellos están en ceguera. Ah, que le mandan espíritu de estupor. Bueno, en el hebraísmo es que se mantienen en esa decisión, que por más que tú le digas a una persona, por la dureza de su corazón y su necedad,
se mantienen en confusión. Pero no es que hay un espíritu que te toca a ti después de que se teletransporta y es omnipresente, porque los espíritus no son omnipresentes, solamente Dios. ¿Puedo dar mi punto? ¿Y qué hacemos con el texto bíblico que dice que hubo un momento que un espíritu subió al trono y le dijo, me infiltraré ante ellos y le crearé confusión? Hubo un espíritu que hizo Espíritu eso. de mentira. Pues era de mentira, no era de confusión. dice la Yo no Biblia. recuerdo, Bueno, mire, yo para no que ustedes recuerdo vean, yo el texto, siempre le he si dicho a lo pueden ustedes leer. mentira. que ¿Cuál yo es? de la Biblia sé una Busca el cuanta texto. cosa, no tanta. Yo lo que sirvo para preguntar. Pero no es de Ejemplo, error, mira cómo es de mira cómo él mentira. respondió. Un espíritu de mentira. Esa es la función mía. Mira, yo tengo la gente que responden aquí. Señores, vamos Sí, pero el texto es bueno que Vamos a dar los es bueno argumentos decírselo el sobre texto, esto, búscalo mira. ahí, búscalo, Oye, como hacía Rubén. Obviamente el detalle con este asunto. El neopentecostalismo durante muchos años nos vendió una mentira como verdad. Y una mentira como verdad mutada durante muchos años, una mentira se puede convertir en una verdad y eso ustedes lo saben. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los evangélicos pentecostales, yo estoy dentro porque yo soy evangélico pentecostal, obviamente, nosotros normalmente defendemos la fe bajo ignorancia, no bajo conocimiento. Y el tú razonar y tener conocimiento es un espíritu de confusión. O sea, que lo que es la verdad para ellos es una mentira. Y el tú despertar, quizá de estar bajo una opresión de ignorancia, eso es un espíritu de error para ellos. Pero ven acá, ¿qué vaina del demonio es esta? Yo estoy hablando. Dale. Entonces, la mayoría de personas o de pastores que tú vas en contra de lo que ellos predican, que lo predican bajo revelaciones y bajo enseñanza de dogmas antiguas, que se le dijo, este poloche que tiene Deuri es verde, pero estamos viendo que es rojo. Entonces nosotros bajo la ignorancia comenzamos a creer que es verde, pero estamos viendo ahora mismo que es rojo. Y a través del conocimiento que nosotros tenemos o a través del razonamiento, podemos entender de que realmente es rojo y que no es verde como se lo enseñó muchos años. Entonces, cuando tú vienes y comienzas a atacar a los neopentecostales que creen bajo ignorancia total, que te dicen que Dios es el genocida y el asesino, tú tienes problemas y entonces dicen que tú tienes un espíritu de error y de confusión y que el mucho conocimiento mata el espíritu. No, hasta sin tú atacarlo. Por el simple hecho de tú pensar diferente al pensamiento colectivo que ellos tienen, ya tú tienes un espíritu de confusión. ¿Y qué se usa para manipular? Sí. Es para manipular. Ese muchacho tiene, a mí en la doctrina antes, ese muchacho tiene un espíritu No, y para de manipular confusión. los que están con ellos, para decir, no, hay que vetarlo porque él tiene un espíritu de error. Y todos los que están alrededor piensan de que sí, de que tú De tienes que un sí, espíritu de error. lo creen. Esa es la única vaina, que la mayoría de ese tipo de vaina, el único que lo ve es el interesado o la interesada, pero las otras personas no ven nada. No, y Sí, que no, ahí porque que tú empiezas y que la persona de mente débil, empiezan a cogerle odio Francis, yo estoy hacia haciendo- esa yo estoy persona haciendo que mueca fue en la vetada. cámara. Exactamente. Por nada. Hubo un punto de mi vida, porque Deuri, independientemente de que Francis, el iluminado, Francis, el Por favor, iluminado. independiente. Varón, tú estás trabajando. Escúchame. Hay una noticia en Nuria Piedra recientemente. Mujer entrega más de 2 millones a hombres. Eso es viejo. lo de Sí, eso es Jesucristo. TBT. ¿Tú no estás en el grupo? El texto ¿Tú no estás en que el dijo grupo? énfasis. El espíritu de confusión Yo lo traes llegué- tú ahora. Yo llegué a un punto de que yo le cogí odio al asunto del instituto bíblico. Porque a mí me infundían de que no, que el que sabe mucho se mete en herejía. De hecho, llegó en un punto que a este pana, al profundo, yo lo veía raro, independientemente de que yo siempre tenía una postura media liberal, pero como yo creía eso bajo ignorancia, a veces como este saltaba con vaina, yo le decía, mira, este tigre está confundido, y yo lo veía confundido, y ahora el que está confundido soy yo. Entonces, al final, eso es lo que te vende. Que ¿Tú no recuerdas la persona del grupo que ese chamaco tenía serio problema con su mamá y no quería saber de su mamá? Porque por el texto de la Biblia que dice que Jesús lo que vino fue a traer espada y que vino a dividir, a traer problemas entre padres y todo el mundazo y no habrá... Sí. Y habrá disensión entre padres y madres, Entonces, claro. en la iglesia, Pero ese eso- pana, ¿tú sabes quién es, verdad? Yo como que El me de San acuerdo. Luis, el de pana de nosotros de San Luis. De que estaba aquí mismo en apostasía y herejía. Sí. Él decía, no quería saber de la mamá, tenía problemas con la mamá, porque él decía que el diablo se le estaba levantando por medio de su por el mamá. medio de la mamá. Porque, ejemplo, si él quería ir a la iglesia, la mamá le decía, mijo, pero ¿y por qué tú no me das cariño? El diablo se me está levantando por medio de ti. Ah, no, es un espíritu de confusión. Pero fue que le inculcaron al chamaco, en vez de ponerlo
funcionar, a poner su cerebro a funcionar, a pensar, lo que le asociaron todo con espíritu, todo un espiritismo, todo. Si tu mamá te hace esto, es un espíritu. Si tu mamá no te deja venir a la iglesia, es un espíritu que se está levantando para oponerse. O sea, entonces, al final, el pana vivía con su mamá, pero el pana no disfrutaba a su mamá. La mamá le decía, mijo, pero ¿por qué tú me tratas así si yo no soy tu enemigo? ¿Por qué tú no me das cariño? ¿Por qué tú no ¿Y qué esto? pasó con el texto que dice honra a tu padre y a tu madre? Lo que pasa es que es lo mismo No que se lo decía, dijeron a él. que decía Profundo ahorita. El asunto de las interpretaciones bíblicas van de acuerdo a los intereses del pastor, pastora o predicador evangelista del momento. Eso es cierto. O sea, hay textos de la Biblia que cuando tú quieres mover emociones, esos textos los olvidamos. Vámonos para los textos que nos interesan. ¿Cuál? Nos interesa tal cosa. Entonces, como nos interesa tal cosa, entonces obviemos los principios bíblicos, obviemos el texto de la unidad familiar. No, vámonos aquí porque aquí es lo que venimos a traer disensión. Y te fuiste por ahí y después tú vienes con otra prédica a justificar la misma pendejada que tú no dijiste en el Pero Hay un verso de la Biblia que yo creo que es contundente, que eso yo lo aplico en el día a día y veo los resultados en el día a día. Todo en exceso hace daño. Exactamente. Y yo en lo que tengo aquí he confirmado de que un exceso de verdad tiende a generar mentiras. Un exceso de verdad. Un exceso de verdad tiende a generar mentiras. Yo tengo un Está amigo. duro eso. Sí. Yo tengo un amigo Explícalo, que explícalo. leyó. No, si lo explico lo daño. No, pues ya yo le iba a contar. Óyeme. Yo tengo un amigo que el pana comenzó a brincar de religión en religión. Una patana. Mira, yo tengo un pana que él era. Es para que suene bonito. Para que suene bonito. Oye, ¿qué tanto daño puede hacer una religión o la misma Biblia si tú lo llevas con fanatismo? Yo tengo un amigo mío que él era cristiano, después era adventista, después era cristiano, después era adventista. ¿Qué pasa? Después sacó sus propias conclusiones. O sea, que los adventistas no son cristianos. No. O sea, porque cuando hablo de cristiano pentecostal, lo definí mal. Entonces el pana llegó a un plano que él comenzó a contradecir todas las religiones, absolutamente todo, y comenzó a creer en la Biblia de manera absoluta y cerrada. Y llegó a un plano donde él comenzó a decirme a mí, él trabajaba acompañado mío de donde yo trabajaba, y comenzó a decirme que el único que estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios en el mundo completo, no de que de nadie, era él. Que él estaba entendiendo y que todo el mundo, toda esta generación se iba a perder, que Cristo hasta que la generación no se arreglara, que todavía han pasado 100 años y Cristo no va a venir porque ya todas las generaciones están dañadas. Entonces, el pana llegó a un plano que él comenzó a decir que los teléfonos eran del diablo porque los teléfonos tienen una radiación que dañan el planeta, que montarse en un motor, que comer picapollo, y se fue de hecho se fue para Oco a vivir para un monte, porque él iba a hacer la perfecta voluntad de Dios, que iba a comprar un caballo, y no estoy hablando mentira, estoy relajando. Iba a sacrificar animales y de todo. No lo sacrifica un caballo de que para él poder manejarse, de que para él poder, si viene para la capital va a venir en su caballo, de Diocoa. Un Amish, que se Entonces, el chamaquito se fundió en la cabeza. Entonces, a mí, independientemente que me critiquen, yo defiendo mi fe, yo soy rabacuco y yo soy de todo. Pero también soy una parte medio relativista que no consigo a veces lo que yo mismo predico, entonces me tengo que refutar yo mismo. Entonces nada más yo me puedo refutar. Y el que no se arrepiente aquí se lo va a llevar el diablo también. Atención aquí, deje de estar echándole la culpa a un espíritu de sus errores. Claro. Usted pone su huevo, lo puso usted. Deje de estar justificando, de que no fue un espíritu que se me metió, no, fue usted. Para que deje de estar justificándose. Porque si es un espíritu que me lleva a mí a yo hacer algo, entonces ¿por qué me tienen que condenar a mí? Sí, porque en la iglesia últimamente se está enseñando más espiritismo que humanidad, que realidad. Hablando de lo que no conoce. Una persona está desgranada económicamente. Eso fue el devorador. No fue el devorador. La persona necesitaba asesoría financiera y hay que ver para dónde se está yendo el dinero de esa persona. O sea, ¿qué fue lo que deculó a esa persona? ¿Cómo deculó a esa persona? O sea, ¿cuáles fueron las malas inversiones que hicieron? ¿Y cuáles son las personas que tiene a su lado para que mañana pueda estructurar una buena estrategia, una buena forma, algo, para que no vuelva a perder el dinero como lo perdió? O sea, ¿cuáles son las decisiones que tú estás tomando ahora? Pero lo que normalmente se está enseñando es a culpar al diablo, a culpar a los demonios y a los espíritus. Mi hermano, vamos a enseñarle a los miembros cómo se tienen que organizar, cómo se tienen que contabilizar, aunque haya que sacrificar lo que sea, pero vamos a capacitar a los miembros.
Vamos a ir un poquito más para allá con los miembros y no estar de que un espíritu de confusión. La pues, Biblia- espíritu de Dame error. Biblia, dame No, Biblia. que el devorador, que mamón, que fulano. Respétame a San Mamón. Ah, no, a mamón, sí. Mamón. Mamón, sí, No, de y los tomando cuernos. en cuenta que nosotros los evangélicos nos sabemos todos los nombres de los demonios con apellido, pero no conocemos el primer nombre de los ángeles, nada más el de, de Gabriel y el de Miguel. Pues Y después más Rafael, ninguno. y Rafael. No, Rafael. hay cristianos modernos que se saben nombres Petro, Changó. de ángeles así mismo. y Ya vaina, viste, una pero división. La yo no creo tampoco que todo el que dice que se sabe el nombre de un ángel, yo no creo que se sepa ningún nombre de ningún ángel. Eso es. La Biblia le dice a la iglesia. Eso para mí, discúlpame, eso es como cuando el que dice, el Espíritu Santo me está revelando que hay alguien aquí que le duele la cabeza. Que los sane y ya. El Espíritu Santo me está revelando que hay alguien aquí que tiene problemas. ¿Tú no crees Que en tiene eso? problemas en los riñones. ¿Quién no tiene problemas de los Bueno, es que riñones? aquí todos tenemos problemas. Y aquí de entre nosotros, ¿cuánto habemos? A alguien que aquí le son tiene que cosas doler la genéricas. cabeza. Son cosas O sea, genéricas, hay- tirando una genérica. pata voladora de que, no, por ejemplo, el nombre más común que hay en una iglesia, María o Ana. Aquí hay una Ana que le duele la cabeza. Pasan a veces que está No, cuatro no, Anas. porque ahí yo puedo creer, pero el problema está, como yo siempre he dicho, 4 Anas pasan. la única pendejada que tienen que medir el tema de las iglesias, eso es lo que yo creo y hay que respetar lo que yo pienso. Así como cualquier predicador va a un evento y habla todo Una su campaña. disparate, así como un pastor dice lo que quiera, una pastora, una adoradora, lo que sea, hay que respetar mi punto. Y si tú me preguntas a mí, el Espíritu Santo es el escudo de las iglesias ahora mismo para justificar todas sus pendejadas. Dame Biblia, velo. La Biblia le dice a la iglesia que resistan al enemigo, al diablo, y él huirá de ellos. O sea, según la Biblia, hay pruebas en donde el mismo enemigo, por la vía que sea, de la forma que sea, trata de atacar a la iglesia. Eso es lo que dice. Ahora, que dentro de esa prueba alguien se confunda o cometa un error, porque el que fue lo que dijo énfasis, cualquiera que cometa un error ya está pecando delante Claro, de Dios, hasta, claro. hasta los que están dentro de la iglesia. Va a depender mucho del nivel de compromiso que tenga en resistir a esa prueba. Como dice énfasis, usted tiene problemas financieros. ¿Cuál es el problema financiero? Claro. ¿De dónde viene? Fájese usted Atacar a buscar la el- solución, hasta claro. orándole a Dios, pero también fajándose Claro. a buscar la solución. La fe sin obra es muerte y la obra no sin fe echándole también. la culpa a que no, mira, yo lo hago y eso fue por un espíritu, como que usted se está sintiendo cómodo Claro. con ese espíritu que le hizo eso. Entonces, para mí, una de las grandes equivocaciones que puede tener una persona es tratar de llegar a una interpretación de la Biblia sin contextualizar todo un texto Claro. o por lo menos toda una historia. Porque mira ese ejemplo que tú pusiste. Un muchacho que la mamá lo estaba señalando porque la mamá le decía, pero dame cariño, no vaya a la iglesia hoy. Y él veía como que era un espíritu ¿verdad? de confusión ahí en la mamá. Y usando un texto que dice que Dios no vino a traer paz sino espada. Pero cuando tú lees completamente, tú entiendes a qué se refería el texto, que era lo que estaban diciendo los cabalistas cuando vienen aquí. Es que ahí hay algo, hay un sentido en el idioma, en el hebreo, en el concepto, que tú tienes que entender. Entonces, cuando tú lo entiendes y tú dices, ve acá, pero la espada que dice ahí, más adelante dice que la Biblia, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Y de qué está hablando? ¿De una espada de machete que te pongan los machetazos? ¿O él está hablando de la palabra de Dios? Que cuando tú se la lees a alguien, es como que es una espada que te está penetrando en la coyuntura, en el tuétano, en los huesos. Porque ahí hay una expresión idiomática. Es como un dominicano que te diga, viejo, pero tú ten olla. Y se lo dicen a un chino. Y un chino dice, ¿por qué está hablando él? Está hablando loya, lo van a comer, flíelo. O sea, es una expresión idiomática del dominicano. Eso mismo pasa con la Biblia. Y énfasis tiene razón ahí, señores. Si un pastor, por beneficio, lo guía a hacer algo que no dice la Biblia, porque usted tiene ignorancia, es un grave problema. Ahí es que se meten los problemas de Una interpretación. pregunta. Yo retomo el mismo tema. ¿Hay un espíritu, escucha la palabra, un espíritu de confusión o hay varios? Para que tú veas por donde yo voy ahora. Es que si hay un espíritu de confusión no puede estar en todas partes. Que Es no un puede- solo. sí. Ese espíritu Yo no no es entiendo. omnipresente, ¿verdad? Eso es lo que yo no dije, entiendo. eso no se refiere a Entonces, de ¿cómo? espíritu de No, confusión. bueno, tú estás Si suponiendo. es un espíritu en el plano espiritual, Hay vamos, espíritu de confusión. vámonos a la fe, vámonos un poquito a la fe. Si es un espíritu en el plano espiritual, como el texto que mencionó énfasis, y me lo recordó Rocky Pocky, Primera de Reyes capítulo 22, está hablando de que hay un espíritu que le está creando confusión a un grupito Claro. de profetas.
Entonces, a través de ese grupito de profetas que se comunica a un montón de personas, entonces se va expandiendo la confusión. Es como nosotros, por ejemplo. Nosotros somos el grupo de confusión. Que para mucha gente. Para mucha gente no, tú sabes. Yo me ¿Tú salgo, sabes para quién? Yo me salgo. No, tú estás en el grupo de los confusión. Usted está en el coro, ¿verdad? Usted está en el coro. Para ese grupo, para ese Yo grupo. puedo- mencionan en el video. para mí yo puedo definir lo que es un espíritu de confusión. No es definirlo, es saber. No, por- No, para no, que tú un grupo, entiendas. ok, perdón, Mándamelo, un porque grupo, que un grupo no- de pastores, un grupo de Ajá. pastores en una iglesia. Están todos de acuerdo en meterle presión a la gente para que pague cuarto. Ese grupo de pastores está manipulando la feligresía. O sea, si hay 5,000 personas en una iglesia, pero son manejados por 5 pastores, esos 5 pastores puede que un espíritu de confusión lo mantenga a ellos. O sea, yéndonos a lo espiritual. No necesariamente tiene que ser así en todo, ¿verdad? Claro. Esos 5 pastores manejados por un espíritu de confusión está haciendo que esa confusión sea transmitida a 5,000 personas. Y se convierte en una esas verdad. 5,000 personas se mantienen en ese estado de confusión, dándole los beneficios a ese grupito de pastor que son 5 nada más. ¿De qué iglesia es esa? No, Ok. puede ser cualquiera Es que. un ejemplo, puede es un ser ejemplo. cualquiera, puede ser Déjame cualquiera definírtelo. que Por no esté con la ejemplo, Biblia. a nosotros, por tratar de arrojar luz a las personas que escuchan este programa, dicen... A ti se te va el espíritu de confusión No, no, y escúchame, vuelve de no, vez no, en no, cuando. Es intermitente No, no, con él. Es intermitente el tuyo. dicen que nosotros tenemos un espíritu de confusión por nosotros tratar de arrojar Y de luz error. Y de error. y de error. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, en lo personal, un espíritu de confusión es tú predicar algo que no necesariamente está en la Biblia tú lo tienes, tú lo y tienes. está en contra de la Biblia, como lo hacen muchos dogmas religiosos, que, por ejemplo, si yo tengo este gorro para atrás o tengo estos lentes, ya lamentablemente yo estoy en un espíritu de error. Para mí eso es espíritu de confusión, de tú tratar de enseñar de que una vestimenta o que un arete o con un pintalabio va en contra de los preceptos de Dios o de los lineamientos Sí, de Dios. pero Es mucho- que si eso no es vamos una por ahí, confusión. entonces sería subjetivo. Si tú no, No, te para mí, nivelas, para tú mí, te para error. mí, no, un espíritu de subjetivo. O sea, confusión. según lo que él está diciendo. Para mí, es un Vender un espíritu. evangelio falso. Para mí, un espíritu de Buen confusión punto. es lo que se utiliza para salirse debajo de una patana. Es el verdadero motivo y objetivo para salirse debajo de una patana. Ejemplo, lo que vimos en el video. No le hagan caso a esa gente, que esa gente tiene un espíritu de confusión. Es porque Ya no hay un- brillaste. Es que no hay un argumento sólido que él tenga pa- Déjame tirarle el Pokémon, Sí. la vieja confiable. Tiene un espíritu de confusión. Ya. Cuidado. Ay, espérate, tiene lepra. Yo tiene un espíritu de confusión, no se le acerquen. Para mí, actualmente, cómo se utiliza el término espíritu de confusión es cuando un predicador, pastor, etcétera, quiere tener la razón, quiere que lo vean, se quiere engrandecer y quiere generar odio entre otras personas. Y se utiliza la vía si no confiable. hay para mí, digo, de mi concepción bíblica personal, ¿verdad? O sea, lo que me han enseñado a mí, lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, es que cualquiera puede decir lo que sea, pero si no tiene fundamento bíblico, la macó para mí. Porque si usted no tiene fundamento, o sea, usted puede decir hoy una cosa, mañana otra. Yo se lo puedo aceptar más fácil a un grupo de personas que quiere razonar la Biblia. Vamos a razonar la Biblia. Para mí, Dios no mató a los niños porque para mí Dios es amor. Tú estás razonando por una parte de la Biblia que quizás yo no esté de acuerdo y digo, espérate, pero la Biblia me dice otra cosa. Pero ¿por qué tú entiendes eso? A una persona que tiene una jerarquía y que en esa jerarquía maneja, manipula o dirige un grupo de personas que si él dice blanco, aun sea negro, es blanco. No sé si me están entendiendo. O sea, ¿por qué blanco si yo lo veo negro? Pero yo lo veo negro. ¿Por qué yo digo que es blanco? Pero deme un fundamento de por qué usted dice que es blanco. No hay No, fundamento. es que yo digo él que es es blanco. él es la autoridad. y le Exacto, él es creen, la autoridad. Entonces, autoridad. ahí hay espíritu de confusión. Porque esa persona tiene un espíritu. Es más peligroso Y esa ahí. persona puede estar confundida y no se da cuenta. Es más peligroso. el Y para espíritu de ayudar un confusión. poquito, puede ser también que eso que él está dirigiendo, sea quien sea, lo esté transmitiendo porque él fue adoctrinado de esa manera. Claro. Que cuando viene a ver no tiene 100% la culpa, sino que él asumió un sistema de adoctrinamiento que lo mantiene de esa manera. Entonces no sería espíritu de error, sería ignorancia. Sería, no, porque el espíritu de confusión, según el texto que tú me diste, que énfasis lo mencionó, está hablando de profetas que son falsos, porque inmediatamente toda la Sí, mentira, sí. tú eres un falso profeta, profetas que están mostrando con un espíritu de confusión mentira y entonces someten a los demás a esa mentira. Por lo tanto, esas personas heredan ese espíritu de confusión que de esa persona que se lo está dando. Es una cadena, o sea, es inevitable. Óyeme, Todo el que decir apoya a una un pastor mentira es que- por una y no verdad estudia la Biblia es y no una dice- confusión. Te lo voy a poner de esta manera. Y escúchame, énfasis. Sí, que sí, tranquilo, estos son los temas que me apasionan. Tranquilo. Toda persona que juzga
a una persona como Énfasis, sin razonar lo que él dice o por qué lo dice, y se cierra y no va a la Biblia para decir, oye, Énfasis está equivocado ahí, pero yo se lo puedo mostrar con la Biblia, y que él con la misma Biblia me dé el por qué no entiende eso. Toda persona que lo haga porque un tercero se lo está diciendo y él lo asume como una verdad absoluta, esa persona no tiene sentido bíblico y tiene espíritu de confusión también. Porque no está razonando. O sea, el evangelio, ¿tú sabes cómo se predicaba el evangelio en el primer siglo? A Pablo lo metían donde estaban todos los matatanes griegos, todos los filósofos duros. Vamos para Areópago, ven. Pablo no fue diciendo, espíritu de confusión a todo el mundo, no. Él sabía lo que había. Y él iba a predicar el evangelio que para Pablo, Pedro y lo que estaban predicando es la verdad, lo que nosotros aceptamos. Sí, pero para Pablo no era espíritu de confusión que ellos tenían. Para Pablo era la doctrina que ellos habían recibido, que habían recibido, pero para Pablo ellos estaban equivocados. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Que Pablo lo razonaba. Pablo debatía, razonaba. Y después que Pablo salía de los griegos, se metía a la sinagoga judía. Y ahí era que se daban los debates maduros, porque entonces Pablo, para lo de la sinagoga judía, Pablo estaba equivocado. Un espíritu de confusión. Pablo era un espíritu de confusión para los judíos de la sinagoga. Y Pablo, que lo rebatía a ellos con la Biblia, decía, pero que ustedes están equivocados aquí. Y ahí se arma la dinámica. Sí, pero ahí todo el mundo podía razonar, a diferencia de cuando es diferente a esta gente. Cuando usted es un feligre de una iglesia, ahí el espíritu de confusión es más fuerte. Oye, ¿por qué? O sea, si es el pastor o la cabeza de la iglesia que tiene el espíritu de confusión y los feligreses lo ven como la máxima autoridad, lo que esa persona diga, eso es. Tú no puedes Y contradecir. tú supiste, ¿no? ¿Verdad? Que tú no puedes contradecir. Si todo el mundo entra en una confusión, se jodió la Es iglesia que no, el completa. evangelio- ¿Tú sabes qué es lo penoso de eso? Que mientras estos tigres están hablando de espíritu de confusión, mira el invitado que teníamos ahorita, que sé que con vaina suicida. Ujú. Esas son cosas que tienen que lidiarlo las iglesias. No nosotros. 2 o 3 iglesias lidiando con el dinero, con los cuartos, preocupados por el dinero no y le la hacen gente. caso Tú sabes que lo que Y más mira este preocupa de eso. Porque chamaquito no tiene que lo dinero. votaron de una iglesia, ¿viste? Lo que lo botaron dijo. de una iglesia. O sea, en la entrevista no va a salir, porque realmente es fuerte. Aquí hubo una entrevista con un joven que fue fuerte y detrás de cámara el pana. Pero eso es lo que, o sea, te preocupan las almas. O sea, ¿cuál es la preocupación que tú tienes por las almas? Porque Ninguna. ya nosotros nos hemos topado con gente que tienen necesidad. No, Mire, Mateo, muchachos. No. y ¿Y no. tú sabes lo más duro de eso? Que se acercó Que a le nosotros dicen, en vez de ir a una iglesia para que tenga una idea. Y que le dicen a él que eso es un demonio. Sí. No es una situación donde tiene que ser tratada por un psicólogo o por un psiquiatra. Que yo digo, si nosotros tenemos un espíritu Fruten de a ese error, muchacho. si nosotros tenemos un espíritu de error y eso hace que las almas vengan a nosotros antes que a ustedes, que son los Ajá. pastores, pues yo prefiero seguir mi espíritu de error.